Bueno, nuestro amigo Moy Llorons está obsesionado absolutamente con el Real Madrid, con Vinicius, y es increíble las cosas que se tienen que escuchar también con el tema este del caso Negreira, que vamos a repasar el día de hoy. No les voy a pedir nada exagerado, nada del otro mundo, lo de siempre. Acompáñenme hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar algo de Moy Llorons, que realmente sigue estando absolutamente desquiciado con el Real Madrid, con Vinicius y con todo lo que tenga que ver con el color blanco. Es algo que, bueno, me he encontrado por allí, me he encontrado tres clips bastante interesantes de la sección La Liga al Día, y que, bueno, es bastante llamativo porque siempre nos deja unas perlitas bastante interesantes el amigo Moy Llorons. Entonces lo que vamos a hacer lo de siempre, vamos a pasarnos a la pantalla, vamos a ir escuchándolo, vamos a ir reaccionándolo para que no se me haga tan largo el video. Y bueno, amigos, ya tenemos aquí al amigo Llorons, Moisés Llorons, que como les digo siempre, es que deja unas cositas que provoca es escucharlo y sobre todo reírnos. Entonces vamos a escucharnos con la primera parte que he seleccionado del clip este, que dura 37 minutos. Te acabas escondiendo, pero ¿Y bueno. cómo le fue en Champions al Madrid? Bueno, al Ajá. Madrid le fue de rebote, como siempre, con gol de Bellingham ahí medio llorando. Pero bueno, ganó 1-0, ya está. Dejémoslo ahí. El problema, no el problema, la cuestión es a quién dejó a cero el Madrid. No el cuadrado, sino a qué equipos. Es decir, a Las Palmas lo dejó a cero, al Hertha de Berlín lo deja a cero, al Hertha de Berlín, perdona. Al Unión Berlín lo deja a cero, y no sé cuál era el otro que deja cero, pero bueno. ¿Athletic Club? Al Athletic Club lo deja cero, sí señora. Sí, pero el Athletic Club no interesa. No interesa porque está ahí arriba, interesa, no me acordaba. Es decir, no. Es muy llamativo porque, bueno, él prácticamente trata de menospreciar la figura de los equipos que el Real Madrid les ha dejado la portería a cero. Quiere decir que equipos que no han podido marcarle goles al Real Madrid. Pero este mismo hombre decía la temporada pasada que el Barcelona era muy favorito en muchas cosas, en muchas locuras, por el simple hecho de a estos mismos equipos haberles ganado partidos. Vean cómo cambia el discurso según el color de la camiseta. Es que es de las cosas más ridículas que he escuchado. Pero bueno, intentar desprestigiar a los equipos de la liga, que son bastante pésimos, la verdad, pero intentar ponerlos en mal lugar por intentar dejar en mal lugar, que es la finalidad, al Real Madrid, ya es bastante ridículo, honestamente. No es eso, no es eso. Es decir, y al final, yo creo que el Madrid ayer ganó 2-0. Y al Celta. Ante un equipo muy modesto, un equipo que va a sufrir mucho por mantener la categoría, un equipo que venía con su plan B, puesto que el partido importante para la Unión Deportiva Las Palmas es el del próximo fin de semana ante las Celtas, ante el Celta, en el Estadio Insular. Pero bueno, el Madrid se aprovechó de la inconsistencia defensiva de la Unión Deportiva Las Palmas en el tramo final de la primera parte, en la última jugada de la primera parte, y yo no creo que sea por ese cuadrado físico que ponga Ancelotti. Yo creo que es por la debilidad del rival y por la poca consistencia del rival arriba para poder marcar el Madrid. Bueno, lo que les estaba comentando, pues sí, es en parte puedo estar de acuerdo, porque es cierto que estos equipos de la liga es que tienen unos delanteros que para marcar goles es que como que hay que rematar 1000 veces, por cada 1000 remates hacen un gol, pero como les decía, intentando desmeritar el trabajo realizado por el Real Madrid para ganarle un partido de fútbol a un equipo que, bueno, hizo frente, se plantó bien en el Bernabéu. Pero bueno, creo que deberíamos estar un poco acostumbrados a escuchar este tipo de relatos ridículos. Pero cuando es con el Barça, pues definitivamente la cosa como que cambia un poco, porque no es exactamente igual. Es decir, cuando al Barça no le marcan es porque es la mejor defensa de la liga, porque palabras como esas le hemos escuchado a él. Y cuando no le marcan al Real Madrid es porque, bueno, los equipos de la liga es que son pésimos. Que repito, es cierto, es más o menos cierto pensar que en la liga es muy difícil que un equipo te haga un gol porque los delanteros son los que son, pero ¿qué cambia? ¿Cómo cambia la cosa cuando cambia el color de la camiseta? Vamos a escuchar ahora algo de Vinicius que dice este señor, y también algo del caso Negreira más adelante, que los va a dejar totalmente locos. Entonces sigamos escuchándolo. Sabiño Vinicius.
¡Ay! A ver si Vinicius tiene una actitud más correcta que el de la pasada temporada, no empieces. cuando mereció ser expulsado 8 veces de ese partido. No empiezo, te digo lo que hay. Claro, ten en cuenta una cosa, que hay cosas de Vinicius que nosotros ni nos acordamos, pero que Moisés las tiene aquí grabadas, ¿eh? Vosotros sois madridistas y os tengo que recordar las cosas. No, nosotros no somos periodistas. Rodrigo Fáez, no lo metas. Istas sois. Pero bueno, el prefijo cambia. ¿Quieres hablar del Barça? Porque ya le... Bueno, lo que les estaba comentando, ridículo, como pocas veces se ha visto. Muy cierto lo que le dice Rodri Fáez, que hay cosas del Real Madrid y de Vinicius que nosotros pasamos por alto porque nos parecen a veces, muchas veces, insignificantes, y este hombre lo lleva tatuado en la frente, tatuado en el corazón, ahora que Vinicius debía ser expulsado 45 veces la temporada pasada. Pero bueno, creo que va muy de la mano con pensar que cuando eres bueno en algo, siempre va a haber alguien que va a intentar joderte, siempre va a haber alguien que va a intentar de dañar tu imagen de alguna manera, y a Vinicius, como no pudieron joderlo en el aspecto, en el rendimiento deportivo, pues están intentando dañarlo a través de este tipo de campañas, diciendo que es un mal deportista, que es una persona poco agradable, cosas así que hemos venido escuchando. Y bueno, yo creo que esto también alimenta un poco o bastante lo que es la situación de Vinicius en el fútbol español, donde hemos visto actuaciones bastante lamentables de compañeros de trabajo o de compañeros de profesión de Vinicius, de árbitros, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos a pasarnos a escucharlo, mentirnos, porque no iba a decir hablar, pero mentirnos sobre el caso Negreira, y vamos a reírnos un poquito porque es que es absolutamente increíble. A ver, la noticia impacta, lógicamente. Y para los haters que hablan sin tener ningún tipo de conocimiento y que se les llena la boca con el caso Negreira sin saber de lo que están hablando, pues evidentemente es carnaza. Pero ya te digo, los penalistas del Barça están trabajando en eso. Es una acusación grave, ni más ni menos, que es una acusación grave. Pero bueno, va a tener que trabajar mucho la justicia para, de aquí un tiempo, porque esto no tiene que ser inmediato, sí de aquí un tiempo, empezar ya a ponerle luz a tantas sombras que hay sobre el caso Negreira. Es bonito escucharlo decir que los haters, que nos estamos preocupando, que estamos hablando sin saber lo que está pasando. Y es curioso, y quiero recordar que no estamos hablando nosotros, los haters, de lo que está sucediendo con el Palanca Fútbol Club y el caso Negreira. Está hablando un juez que determinó que aquí hay algo que huele podrido. Y como les decía, es que escucharlo decir este tipo de cosas lo único que hace es dar como una especie de señal de que esta gente está en un momento de desesperación único, porque saben que en cualquier momento les va a llegar su hora, y que intenten decir que bueno, que los haters estamos hablando por hablar, que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, cuando él mismo en este mismo video comentaba cosas como que bueno, yo no tengo mucha idea de lo que es el tema penal, que no sé qué más. O sea, asqueroso, lamentable, vergonzoso. Este tipo no tiene ningún tipo de dignidad, pero sigamos escuchando porque se pone mejor. Sí, superar la página. Pero déjame que te diga, sigue sin haber, y eso lo remarco mucho para los haters, ni una prueba que involucre al Barça y un árbitro beneficiándolo al equipo. Es decir, que al principio cuando se comenzó, cuando los compañeros de Radio Barcelona en la cadena SER destaparon el caso, mucha gente interpretó como que el Barça había comprado árbitros. No. El Barça utilizó, o alguien del Barça utilizó al vicepresidente del Comité Técnicos de Árbitros para darle un dinero, y veremos si para que se lavase ese dinero y dónde fue a parar. Es que es absolutamente increíble. Lo mismo que venimos escuchando de absolutamente toda esta gentuza de que no, que el Barça lo que estaba haciendo era prácticamente tener como un fondo de inversión, unos ahorros ahí en la cuenta de Enríquez Negreira, y que no existe ninguna prueba. Obviamente, si están esperando que el juez aparezca con unos WhatsApp de mira, gracias por el favorcito, árbitro, aquí está lo tuyo. O sea, obviamente no. Por eso se ha hablado de corrupción sistémica, porque no han necesitado ir directamente a los árbitros, sino que han ido a la base. Y obviamente todo esto finaliza en que hubo una tendencia donde hay un saldo arbitral realmente lastimoso y preocupante, y por eso les quería comentar eso. Pero es que es increíble, repito, no van a encontrar una prueba de que el árbitro le pagaron 500 euros para que pitara un penalti, pero evidentemente agarran la parte principal de todo este entramado,
y ya empiezan a condicionar a las personas que están más debajo o más abajo, y ese es el principal problema, y por eso hablan de corrupción sistema, porque han corrompido el sistema desde prácticamente lo más alto del Comité Técnico de Árbitros, y por eso se evidencia y se investiga este triste y vergonzoso saldo arbitral. Encima que bueno, que aquí lo que hay es lavado de dinero, que ahí estaban ahorrando, es que es vergonzoso, pero con todas las de la ley. Pero que quede muy claro que no hay ni una prueba que incrimine, a menos que se sepa a día de hoy. Mañana puede ser otra cosa. A día de hoy no hay ni una prueba que pueda incriminar al Barça que por haber pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros haya tenido un arbitraje a favor. Bueno. Imposible demostrado hasta el momento. Pero por eso es importante esto de la imputación. Bueno, lo que les estaba comentando, veremos cómo acaba todo este tema de Enríquez Negreira y el Fútbol Club Barcelona, porque es realmente triste y lamentable lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas por cómo han intentado taparlo, y no solamente en las últimas horas, chicos, lo hemos estado viendo durante los 7 u 8 meses que esto lleva siendo investigado, y lo vamos a seguir viendo. Ojo lo que les voy a decir, esto lo vamos a seguir escuchando incluso si al Barça se le condena por corrupción deportiva en el deporte. Lo vamos a seguir escuchando, van a intentar taparlo, van a intentar hacer un lavado de imagen, y por supuesto, para mí, como se los dije en un momento, aquí puede que no pase nada, pero para mí ya van a quedar señalados y manchados de por vida como una gente que ha sido corrupta desde siempre. Es que ahí no hace falta sino indagar un poco y darse cuenta que el Barça ha estado involucrado en este tipo de escándalos durante muchísimos años, pero bueno, como les decía, van a intentar tapar el sol con un dedo, y bueno, es lamentable, pero no debería sorprendernos cuando estamos acostumbrados a los valores de esta institución. En este momento me toca despedirme, espero que hayan disfrutado de este video, espero que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo, like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.